Saludos estudiantes. En esta ocasión vamos a estar estudiando el tema de expansión o combinación de expresiones logarítmicas. ¿Ok? Fíjense, estas leyes de logaritmos nos permiten ya sea expandir la expresión o combinar la expresión. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, observen, el lado, en este caso, el lado derecho está escrito como una expansión de expresiones logarítmicas, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos del lado derecho al lado izquierdo, fíjense, ya esta expresión está escrita de una manera compacta, ¿verdad? Decimos que ya estas expresiones están combinadas, ¿ok? Por lo tanto, esto es una expresión expandida y esto es una expresión escrita con un solo logaritmo ya combinada, ¿ok? Y a eso nos referimos. Por ejemplo, en nuestro primer ejercicio, observen lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a estar utilizando las leyes de logaritmos para expandir expresiones logarítmicas. ¿Ok? Y entonces la primera es la siguiente. Por ejemplo, yo tengo logaritmo base 2 de 6x y yo quiero expandir esa expresión. Observen que aquí lo que nosotros tenemos es un producto, ¿verdad? 6 y x son factores. Por lo tanto, ¿qué yo puedo hacer? Si yo tengo un producto, yo lo puedo expandir como la suma de los logaritmos. Por ejemplo, aquí tenemos logaritmo base 2 de 6, 2 de x. Ya esa expresión está en su forma expandida. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos para el segundo ejercicio. En el segundo, yo tengo logaritmo base 5 de x a la 3 multiplicado por y a la 6, ¿verdad? Nosotros observamos que aquí hay dos factores, x a la 3 y y a la 6. Por lo tanto, voy a utilizar la primera ley de los logaritmos para expandir como una suma de esos de los logaritmos de cada uno de esos factores. Por ejemplo, aquí tengo logaritmo base 5 de x a la 3 más logaritmo base 5 de y a la 6. ¿Ok? Y lo podemos expandir aún más en el sentido de que observen que aquí tenemos esos exponentes, ¿ok? Y si nosotros tenemos un exponente en esa expresión que está en el argumento del logaritmo, ese exponente puede pasar a ser multiplicado, ¿verdad? De esa manera estamos nuevamente expandiendo. Por lo tanto, esta expresión se puede reescribir como, por ejemplo, 3 por logaritmo base 5 de x más 6 por logaritmo base 5 de y. Y esta sería ya la expresión expandida final. Vamos entonces al tercer ejercicio. Voy a borrar para tener más espacio. Bueno, en el tercer ejercicio observen lo que tenemos. Aquí tenemos logaritmo natural de un cociente. Ese cociente es el producto de AB dividido la raíz cúbica de C. En este caso, si tenemos un cociente, lo primero que nosotros vamos a hacer es que utilizar la segunda ley para expandirlo como una diferencia, ¿verdad? Muy bien. En este caso sería logaritmo natural de A por B menos el logaritmo natural de raíz cuadrada de 3 de C, ¿verdad?
Eso es lo que podríamos hacer. Ahora bien, fíjense que aquí tenemos un producto. Y aquí, fíjense que también tenemos un exponente. Lo que sucede es que no está escrito ¿en qué forma? No está escrito, por ejemplo, en forma exponencial. En este logaritmo de este producto lo vamos a expandir utilizando la primera ley y en este término lo que vamos a hacer es reescribir el argumento en su forma exponencial. Por ejemplo, aquí tendríamos, en este caso sería logaritmo natural de A más logaritmo natural de B y ahora menos, fíjense, logaritmo natural de que de C, ustedes saben que raíz cúbica de una expresión, eso es equivalente a qué? A elevar esa expresión a la 1/3. Y observen que ya aquí tenemos un exponente, por lo tanto vamos a utilizar la tercera propiedad para traer ese exponente a una constante que vamos a estar multiplicando, ¿verdad? Fíjense, aquí escribimos lo mismo. Ahora, este 1/3 baja a este nivel, ¿verdad? Y esto es logaritmo de C. Y listo, esa sería la expresión expandida. En los próximos ejercicios, lo que nosotros vamos a hacer es lo opuesto. Lo opuesto sería combinar la expresión logarítmica. Vamos entonces al próximo ejercicio. Recuerden que siempre pueden pausar el video para estudiar el ejemplo con mayor detenimiento. Bueno, en este caso queremos combinar, en este caso, 3 logaritmo común de x más 1/2 de logaritmo común de x más 1. ¿Ok? Esa es la expresión y lo queremos escribir como un solo lo vamos a escribir como un solo término, ¿verdad? Un solo logaritmo. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que observar es lo siguiente. Siempre cuando nosotros ¿verdad? Pasamos de su forma expandida a combinada, fíjense que aquí siempre hay un ¿qué? Un 1, ¿verdad? Fíjense, aquí siempre tenemos un 1. ¿Ok? Eso es algo que nosotros podemos prestar la atención porque ahora observen como en esta expresión en esos coeficientes no hay un 1, ¿verdad? Sino que hay un número distinto de 1. Bueno, vamos entonces a comenzar con lo siguiente. En cada uno de los términos, en este caso, nosotros podríamos traer esa constante, la podríamos elevar a la exponente mediante esa tercera propiedad, ¿verdad? O esa tercera ley. Por lo tanto, aquí vamos a tener que en el primer término voy a subir este multiplicativo o este multiplicador a este exponente, ¿verdad? Sería logaritmo base 10 de x a la 3. Esta constante la vamos a subir al exponente de este binomio. Ahora sería más logaritmo, ¿verdad? Podríamos añadir un corchete si ustedes desean, x más 1 elevado a la ¿qué? A la 1/2, ¿verdad? Muy bien. Ahora fíjense que ya nosotros tenemos que prácticamente estos coeficientes son 1, ¿verdad? Ahora sí, nosotros podemos utilizar la primera ley, que va de una suma de logaritmos a un solo logaritmo de un producto de esas expresiones, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a escribir ahora un solo logaritmo y tenemos lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a abrir paréntesis. La primera expresión es x a la 3. Ahora bien, la segunda expresión es este binomio elevado a la 1/2, pero elevar a la 1/2 es equivalente ¿a qué? A tener la raíz cuadrada de esta misma expresión. Y cerramos paréntesis, ¿ok? Muy bien. Recuerden que esta expresión
es equivalente a toda esta expresión. ¿Ok? Muy bien. Y fíjense que ya realizamos la tarea porque lo que nos pedía era escribirlo como un solo logaritmo, ¿verdad? Y fíjense que eso fue lo que precisamente hicimos. Vamos entonces a otro ejercicio donde tenemos que combinar. Bueno, mientras yo borro la pizarra, ustedes pueden copiar el ejercicio. Bueno, observen el próximo ejercicio. Tenemos esta expresión logarítmica, ¿verdad? 3 logaritmo natural de s más 1/2 multiplicado por logaritmo natural de t menos 4 logaritmo natural de t al cuadrado más 1. Y lo que nosotros queremos es utilizar estas tres leyes de logaritmos para combinar esa expresión logarítmica en un solo logaritmo. Por ejemplo, ¿qué nosotros podríamos hacer? Bueno, lo primero que nosotros nos tenemos que percatar es que cada uno de estos tres términos logaritmos tiene, por ejemplo, un coeficiente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podríamos identificar. Por ejemplo, para entonces colocar un 1 en estas tres posiciones, ¿qué nosotros debemos de hacer? Por ejemplo, vamos a utilizar de esa constante, la vamos a pasar al exponente mediante la tercera ley. Vamos a hacer eso primero. Tenemos logaritmo natural de s elevado a la 3 más logaritmo natural de t elevado a la 1/2, que ya nosotros sabemos que esta expresión la podemos escribir como raíz cuadrada de t, ¿verdad? Ahora, menos, en este caso, logaritmo natural de, voy a abrir un corchete, de t cuadrado más 1 todo elevado a la 4. Ahora bien, fíjense, ahora tenemos una suma de dos logaritmos. Aquí tenemos una resta, ¿verdad? Pero primero nos vamos a encargar de ¿qué? De la suma, ¿ok? Y luego procedemos a la resta. Fíjense, aquí si tenemos una suma de dos logaritmos, lo vamos a escribir como un solo logaritmo del producto de esas expresiones. En este caso tendríamos logaritmo natural de s al cubo de s al cubo multiplicado por t a la 1/2, que nosotros sabemos que es raíz cuadrada de t. Ahora, menos logaritmo natural de todo esto.
¿verdad? Ahora fíjense que tenemos una diferencia de logaritmos con dos distintas expresiones. Por lo tanto, podríamos utilizar la segunda ley para reescribir esa diferencia de esos dos logaritmos, de esas expresiones, como un cociente, ¿verdad? Por lo tanto, toda esta expresión ahora pasa al denominador. Esto es equivalente a el logaritmo de, por ejemplo, s al cubo raíz cuadrada de t, todo sobre t cuadrado más 1 y todo elevado a la cuarta potencia, ¿verdad? Fíjense que pasamos de toda esta expresión y la logramos escribir como un solo logaritmo, que eso era lo que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, con eso hemos culminado este subtema de expansión y combinación de expresiones logarítmicas.